¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos contigo por este medio, como todos los fines de semana cuando podemos filmar, agradecidos a Dios porque nos da el privilegio de encontrarnos con cada uno de ustedes y porque nos da la posibilidad de abrir su palabra y escuchar su voz. Este es tu programa de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Estamos contentos por los suscriptores que se han unido a nuestra humilde gesta, que es simplemente de presentar la palabra de Dios tal cual como está escrita, sin quitar ni agregar, ni siquiera poner de nuestra interpretación absolutamente nada. Vamos a empezar el estudio de hoy con una nueva serie, posiblemente entre 2 o 3 estudios, acerca de un tema que está rampante dentro del cristianismo. Vamos a tratar el tema de que si Cristo era realmente humano como nosotros o tenía algún privilegio especial. Y si era humano, pues hoy trataremos el tema acerca de su humanidad, pues si era realmente divino o no lo era. Veremos eso a través de esta serie y para eso vamos a buscar a Dios en oración para abrir su palabra y para que Él nos pueda hablar bien claro a nuestro entendimiento. No pretendo disipar todas las dudas, pues no podemos hacer sermones de 4 o 5 horas. Vamos a tratar de hacerlo cortito, conciso y con mucha buena información bíblica con respecto a este tema. Vamos a buscar a Dios en oración. Postrémonos de rodillas para orar a Dios y encomendarnos a su Santo Espíritu. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, tu misericordia. Te agradecemos por tu bondad infinita y porque nos permite, Señor, encontrarnos con nuestros hermanos y amigos de todas las latitudes donde llegan estos videos. Te pedimos, Señor, que los bendiga, que los guardes, que abras su entendimiento para poder discernir tu palabra y que tú puedas hablarnos a nosotros y poner palabras en nuestra boca y en nuestra mente para poder, Señor, ayudar a que los textos puedan ser más simples y sencillos de comprender. En tus manos nos encomendamos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este es tu canal de estudio de La Biblia Habla. Suscríbete a nuestro canal y no dejes de compartir nuestros videos y de comentarlos si así lo deseas. O poner, por ejemplo, debajo del video qué cosas estás de acuerdo y qué cosas no estás de acuerdo. O opciones para tratar temas futuros con respecto al estudio de la Biblia. Muy bien, nuestro tema de hoy es la naturaleza de Cristo. ¿Cómo era Cristo en su naturaleza? Eso estudiaremos hoy. Repito lo que dije al principio, es un estudio conciso, cortito, pero con mucha buena información y muchos buenos textos que nos hablan acerca de cómo era Cristo, si era como nosotros, si no era como nosotros, si tenía algún privilegio, si no lo tenía. Eso lo vamos a ver hoy para poder discernir este tema que es primordial para nuestra salvación. ¿Podemos vivir sin pecado o no podemos vivir sin pecado? Pues eso lo veremos al final de esta serie. Ahora discerniremos cómo era la naturaleza de Cristo. Muy bien. ¿Cómo era Jesús? Entonces, Hebreos nos habla, el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 16 y 17. Hebreos, capítulo 2, versos 16 y 17 nos habla cómo era Cristo. Hebreos, capítulo 2, versos 16 y 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Capítulo 2, versos 16 y 17 dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo dice aquí que debía ser cómo? Volvamos a leer nuevamente para entender bien lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual debía ser en todo
en todo semejante a nosotros, a este cuerpo carnal, a este cuerpo pecaminoso. Él debía ser semejante a nosotros en todo. Bien, versículo 17 dice, el versículo 16 dice una cosa interesante también, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros. No fue igual a los ángeles. Cristo no fue igual a los ángeles, dice acá el libro de Hebreos, porque no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, la de la simiente de los hijos humanos de Abraham. De los hijos de Abraham tomó la simiente, por lo tanto él era como uno de nosotros. Con esto, hermano, no tenía ninguna diferencia con ninguno de nosotros. Bíblicamente esto es llano, no hay con qué discutir este texto. Cristo no tenía ningún privilegio a nosotros, era semejante a nosotros en todo, en todo. ¿Está claro aquí? Bien, punto primero, no tenía la divinidad, o sea, vedó su divinidad y solamente se presentó como humano, aún siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, pero se presentó con un cuerpo humano igual a nosotros, semejante a los hijos de la simiente de Abraham. No tenía ninguna diferencia especial, siendo Dios, obviamente. A ver, vedó su divinidad, no la usó, para nada la usó. La vedó. ¿Por qué la vedó? Ya veremos por qué. Entonces, quiero que entendamos esto. Cristo era totalmente igual a nosotros, a vos y a mí. No tenía ninguna diferencia. No nació con el cuerpo de Adán antes de ser tentado. Es más, Adán, aún con el cuerpo santo, ¿fue tentado? No, no fue tentado. Adán cayó, pero no fue tentado. Pero cayó, tuvo la oportunidad de caer. Los ángeles en el cielo fueron creados como seres espirituales y santos. Sin embargo, aún así cayeron muchos en el pecado y fueron echados del cielo con Lucifer. Por lo tanto, el cuerpo de Adán, primero, antes de la caída, también era propenso a caer. Obviamente, al no tener tentaciones, al no haber, no darle el pie al diablo para ser tentados, Adán tenía un cuerpo santo y perfecto. Pero ese cuerpo santo y perfecto también podía decidir él qué hacer. Podía haber decidido desobedecer, y tal fue que lo hizo. Pues ese cuerpo también lo tenía Cristo, el cuerpo igual a nosotros, con la posibilidad de discernir qué hacer y qué no hacer, qué seguir o qué no seguir. Del mismo modo tenía Cristo esa posibilidad como nosotros, como nosotros. Muy bien. Punto número 2. ¿Ejerció Jesús su divinidad? Porque era divino, porque era divino. Dice Lucas, este santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, también era divino, era hijo de una mujer, pero engendrado por Dios. Entonces, ese ser también era humano divino. Era una cosa que el ser humano tal vez no lo pueda comprender en su totalidad. Pero era así, era humano y era divino. Entonces, usó su divinidad. Juan 5:36. Mira lo que nos dice Juan en su carta, en su evangelio, Juan 5:36 dice lo siguiente. Juan capítulo 5, verso 36, dice así. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras yo hago, dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. ¿Usó su divinidad Cristo? Vino e hizo las obras que el Padre le envió. Él hizo las obras que el Padre le envió, no lo que él quería. No vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad que el Padre le había dado. Otro texto más, 8:28, de Juan, capítulo 8, verso 28. A ver si tenemos más luz con respecto a esto. Juan 8:28. Díjoles pues Jesús: ¿cuándo levantaréis al Hijo del Hombre? Entonces entenderéis que yo soy, que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, eso hablo. Vuelvo a recalcar, no usó su divinidad. Él vino a hacer lo que el Padre le había mandado que hiciese. Él no vino como Dios, vino como hombre pecador y vino a obedecer la voz del Padre que le había enviado. No vino a hacer su voluntad, no vino a hacer lo que él quería. Vino como un hombre como tú, como yo, como una mujer como la que puede estar viendo en estos momentos, del mismo modo, con las mismas tendencias al pecado que podemos tener tú y que puedo tener yo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Jesús no vino como un ser divino, aunque era divino, no usó su divinidad, vino a hacer lo que el Padre le había mandado. Siguiente punto. Entonces, ¿era divino o no era divino? Porque es necesario recalcar esto. Sí, es necesario recalcar esto. ¿Dónde encontramos esa respuesta? Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, y sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo tanto, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, diole un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿cómo era Cristo? ¿Era humano o era divino? Pues dice el versículo 6, siendo en forma de Dios, era igual a Dios, como con la forma de Dios, era igual a Dios, no se aprovechó de eso, sino que se anonadó, dice aquí. La versión 1909 es maravillosa en este aspecto. Dice, se anonadó, se hizo hombre, siervo, semejante a cada uno de nosotros. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Cristo se hizo hombre, se anonadó, dejó su divinidad, dejó su gloria la dejó y vino como hombre pecador, o sea, sin pecado, porque él no cometió pecado, pero vino con la naturaleza de un hombre pecador, por eso necesitó el bautismo, como ejemplo de nosotros, aunque él no tenía pecado, nos dio el ejemplo del bautismo, para una nueva vida, nuevo nacimiento. ¿Necesitaba Cristo un nuevo nacimiento? No, no necesitaba. ¿Por qué? Porque no cometió pecado, no había pecado en él. ¿Me entiendes? Pero era divino, pero no usó su divinidad. Dependía constantemente del Padre. Pasaba noches enteras orando, pidiéndole a Dios que lo sostuviera en cada prueba que tenía que afrontar al otro día. Noches enteras orando, pidiendo fuerza al Padre. ¿Por qué? Porque no usó su divinidad. ¿Podía haberla usado? Sí que podía haberla usado, pero no dependió de ella. Vino a mostrar que tú y yo, con la misma actitud que él tuvo hacia el Padre, podemos vencer todo tipo de nuestros pecados. Todos, todos podemos vencer con la misma actitud de Cristo,
como humano nos dio ejemplo de cómo poder vencer, no usó su divinidad, no tuvo privilegio ninguno. Es más, fue tentado en todo, más que nosotros, porque Satanás sabía que si lo hacía caer a él, el plan de redención se desbarataba. Se desbarataba el plan de redención. Entonces fue tentado aún más que nosotros en todo, pero no cometió pecado. No cometió pecado. Entonces, ¿también era humano? Claro que sí. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Por qué doy tanta vuelta con esto? Hermanos, hay un grupo de gente que ha tomado una postura con respecto a la humanidad de Cristo. Esa gente cree que Cristo tuvo el cuerpo de Adán antes de la caída y que tenía como privilegio eso, que era un privilegio, ya el de Adán fue un privilegio hermoso, haber nacido perfecto, haber sido creado perfecto y santo y no propenso al pecado. ¿Por qué? Porque no había en ese momento pecado. Pero cuando Adán se vio ante la disyuntiva, ¿qué hago? Pues decidió pecar. Ese cuerpo perfecto que había tenido al principio, cuando se encontró en la disyuntiva, pues decidió pecar por amor a su mujer, pero decidió pecar. La mujer fue engañada, eso sí. La mujer fue tentada y engañada. Pero Adán no, Adán decidió por su propia conciencia qué hacer. Esa es la diferencia, pero ese cuerpo santificado que muchos dicen que Jesús tenía, lo toman como un privilegio. Por eso Cristo no pecó, porque tenía ese cuerpo glorificado y santificado. Otros dicen, no, porque era Dios, no cometió pecado porque era Dios, y resistía las tentaciones porque era Dios. No, mi hermano, las tentaciones las resistía en las noches en vela, orando como humano para poder resistir al otro día las pruebas que tendría que enfrentar. No tenía privilegios Cristo, porque de haber tenido privilegios, Satanás hubiera utilizado eso para decir, ven, él no peca, porque es Dios y su poder no le permite ceder a las tentaciones. Y Cristo, sabiendo eso, vedó su divinidad, la escondió y mostró solamente su fisonomía humana ante nosotros. No tenía ningún privilegio. ¿Tenía tendencias al pecado? Claro que las tenía, pero no cayó, no cedió a esas tendencias. Por eso es necesario entender esto, porque esto es justificación por la fe. Es justificación por la fe. Esto es el mensaje de 1888 que trajeron Wagner y Jones, y que la organización desechó diciendo que eso era todo mentira. Ese mensaje es este que estamos dándote hoy. Cristo no tenía ningún privilegio que poder usar para vencer el pecado. Absolutamente ninguno. Estuvimos viendo que era igual a nosotros, semejante a vos y a mí. No tenía ningún privilegio. Aunque era Dios, no usó su ventaja, no la usó. Dependió del Padre. Yo hago lo que el Padre me manda. Eso es lo que Cristo hacía, porque quería agradar a su Padre. Entonces, Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice, y en el principio era el verbo, o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Entiendes? Cristo era Dios, pero cuando vino a este mundo se anonadó, se hizo chiquito, menos que los ángeles, como uno de nosotros,
con todas nuestras dificultades humanas, con todas nuestras tendencias al pecado, con los años, con 4000 años de tendencias del pecado. De la simiente de Abraham vino él, de la simiente de Abraham, donde vinieron personas que mamita querida, y eso es genéticamente lo que traía Cristo como humano. No tenía diferencia con ninguno de nosotros. ¿Qué tipo de carne tenía Cristo entonces, Alejandro? ¿Una carne santificada o una carne igual a nosotros? Bíblicamente, háblame con la Biblia, hermano Alejandro. Pues vayamos a la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, igual a nosotros, semejante a cada uno de nosotros, dice, de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mostró a Satanás que como humano se puede vencer el pecado, que como humano no es imposible vivir sin pecar. Ahora tú me dices, pero hermano Alejandro, él vivió sin pecado, pero nosotros no podemos vivir sin pecado. ¿Por qué no podemos vivir sin pecado? Analiza el punto, ¿por qué no podemos vivir sin pecar? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir como humanos sin pecar? Pasamos las noches enteras orando como lo hacía Cristo, estudiando la palabra de Dios para ver qué cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿Pasamos? ¿O creemos, como también hay otra corriente que dice que cuando venga Cristo por segunda vez nos transformará y ya no pecaremos más, no tendremos más propensión al pecado? No. Si no dejaste el pecado antes, no podrás ver al Señor. No podrás, porque sin santidad nadie verá al Señor. Morirás por el resplandor de su venida, moriremos por el resplandor de su venida. Pero esta es la realidad. Cristo vino a mostrarnos que como seres humanos falentes, imperfectos y con todos nuestros defectos, podemos llegar a vivir sin pecado. ¿Cómo? Como lo hizo Él. Porque ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Es impresionante este tema. Por eso es importante entender con qué naturaleza vino Cristo a este mundo. Bien, segundo texto, 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. A ver qué luz podemos encontrar con respecto a esto. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, al que era sin pecado en el cielo, cuando vino como humano, vino como hombre pecador, con posibilidad de pecar, vino con hombre con posibilidad de pecar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cristo podía pecar? ¿Podría haber pecado Cristo? Claro que sí, claro que podía haber pecado. Y si Cristo pecaba, nuestra salvación hubiera sido nula. No hubiera habido salvación ni para Él hubiera habido salvación. Qué impresionante este tema. Y qué tan poco profundidad se lo estudia en nuestras iglesias, desgraciadamente. Se toma a Cristo como un Dios, un semidios, porque la literatura griega hablaba de dioses, de semidioses y de cosas así. Entonces se nos enseña a Cristo como un semidios, un Dios hombre. Y Él vino, siendo Dios, dejó su divinidad, su gloria, y se hizo uno como nosotros. Aún nunca dejó de ser Dios, pero mostró que aunque no usó su divinidad,
la llevaba con él, pero no la usó, jamás la usó, jamás la usó, jamás, ni aún en la resurrección, porque él fue el ángel, el Padre envió al ángel y el ángel lo llama y lo resucita el ángel, lo despierta el ángel. Por eso él dice, yo tengo poder para poner mi vida y también para tomarla. Claro que tenía poder, pero no lo usó. No usó su poder. Porque si no hubiera tenido privilegios, si Satanás hubiera dicho, ven, él no pecó porque tenía un privilegio. Él mostró como humano, como tú y como yo, podemos llegar a vivir una vida santa, sin pecado. Sin pecado. Bien, Hebreos 4, 15 y 16. Ya vamos llegando al final de este estudio. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Mira lo que dice el apóstol Pablo otra vez en el libro de Hebreos. Porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas uno que en nuestra semejanza, uno que como nosotros fue tentado en todo, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Busquemos la ayuda de ese que padeció nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras soledades y aún mucho más que nosotros, pero sin pecado. Busquemos la gracia de ese ser para poder nosotros también cubrir nuestros pecados. Y no quiere decir cubrir nuestros pecados, echarle la tierra abajo de la alfombra. No estamos refiriéndonos a eso. Estamos refiriéndonos a cubrir nuestras flaquezas para vencer nuestros pecados. A eso nos estamos refiriendo. Muy bien, concluimos pues entonces Hebreos 5, 7 y 8. Esta es la conclusión, Hebreos 5, 7 y 8. El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a la que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Necesitaba aprender obediencia a Dios? ¿Jesús? Sí. Porque él tenía que, como uno de nosotros, ver lo que padecíamos nosotros para poder entendernos. Y así él fue enseñado como uno de nosotros a ser obedientes. Porque él no tenía ningún privilegio a nosotros. Vino como uno, como tú y como yo, y padeció como uno, como tú y como yo. No tenía privilegios. Entonces, versículo 9, consumando vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Qué impresionante es este texto, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿Cómo venció Jesús? ¿Cómo venció Jesús? ¿Por su divinidad? No. Por los ruegos y lágrimas y súplicas y horas en oración para poder vencer toda tentación que Satanás le viniera a traer en su camino. La tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. ¿Verdad? Adán no conoció pecado porque no fue tentado. Cuando te llegó la oportunidad de decidir, ahí decidió mal. Pero no quiere decir que Adán tenía una carne superior. No, tenía la misma carne, nada más que era sin pecado. Pero con propensión a caer, claro que la tenía. Por eso cayó, desgraciadamente. Adán no tenía un cuerpo tan especial, porque cuando le llegó el momento de decidir, cayó. Los ángeles no tienen cuerpos tan especiales como muchos creen, porque
Satanás engañó a la tercera parte del cielo y fueron echados. Entonces, el único del cual dependíamos nosotros para nuestra salvación era de Dios mismo. El único que puede pagar la vida de uno por todos era Dios mismo. Y Dios se hizo hombre, se aminoró, se anonadó, dice la palabra de Dios en la versión 1909, se hizo hombre. Mi hermano, puedes tú vencer el pecado, eso que te agobia en tu vida, eso que te lleva a desesperar pensando que no hay salvación para ti, pues tiene poder la oración y las súplicas y los ruegos como lo hizo Cristo. Tiene poder, confía en ese poder. Vamos a terminar el estudio de hoy con una oración. Entonces, aprendamos la obediencia, aprendamos a obedecer a Dios en todo. No hagamos como muchos dicen, vivimos bajo la gracia y meten los pecados abajo la alfombra y Cristo cubre el pecado. No, el pecado no puede ser cubierto, porque la paga del pecado es muerte, y Dios es un Dios justo y misericordioso a la vez. No es un Dios alcahuete que pasa por alto, tapa con la alfombra los pecados para salvarte. No, mi hermano, no. Los pecados que nosotros cometemos son por nuestras propias concupiscencias y debilidades. Ni siquiera es culpa de Satanás nuestros pecados, es por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias tendencias al pecado heredadas y adquiridas por nosotros mismos también. Pero podemos vencer todo eso con las súplicas y los ruegos como vivía Cristo. Del mismo modo, tú y yo podemos llegar a ser vencedores. Vamos a terminar con una oración el estudio de hoy. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de poder tener estos estudios de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos dimos cuenta a través de este estudio que Cristo no tenía privilegios, aparte de los que Él, ser divino, no usó su divinidad, la vedó para que, como siendo uno como nosotros, poder vencer toda tentación al pecado y vivir una vida santa de obediencia a ti. Gracias, Padre, por ello. Ayúdanos a vencer nuestros defectos, nuestros pecados, todas las cosas imperfectas que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vencer por los méritos de Cristo Jesús, y en Él descansamos nuestra confianza. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entendamos esto, como decimos siempre: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que este mensaje haya sido luz para tu vida, y que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro.